siguiendo con el manual que nos has dejado, me gustaría que habláramos un poquito de este capítulo donde se habla de la estructura del ser humano según el password, porque se Ujú. menciona algo muy padre, o bueno, más bien algo muy Mm. interesante, la máscara. De Ok. acuerdo al ¿Qué password, nos podrías nosotros nos presentamos ante la vida con una máscara. En el manual viene un círculo vicioso y ahí vienen las diferentes capas. ¿Sí? Voy a ir de la máscara para atrás. La máscara es lo que creemos que somos en un momento dado de total inconsciencia y también lo que creímos que si mostrábamos al mundo iba a ser eficiente para ganar aprobación, amor, aceptación, inclusión y todo eso. Entonces, la máscara es lo que creemos que es lo mejor de nosotros y que así nos van a querer. Ahora, no tiene que ser una máscara de bueno, porque, por ejemplo, para los expansivos puede ser una máscara de despiadado, malvado, eh, que no le importa a la gente, despiadado, que esconde un núcleo muy vulnerable de una herida, de confusión, de impotencia, de no ser escuchado, de no ser visto. Entonces, no necesariamente la máscara tiene que ser de alguien lindo, hermoso, complaciente y tarará, sino dependiendo de los valores de cada persona que cree que a través de ellos va a ganar la felicidad, es la máscara. Por ejemplo, ahorita está de moda, ¿no? La máscara del narco con la pistola, el oro, el coche, todo ese rollo es una máscara que esconde una persona muy herida, muy desconfiada, con horror de sentir la impotencia y por eso son tan prepotentes, etcétera, etcétera. Esa máscara cubre al ser inferior. El ser inferior es aquella parte que sale de la indignación de haber sido maltratados. Eh, todos tenemos una expectativa en la vida de ser bienvenidos, respetados y vistos, escuchados, reconocidos, ¿no? Y amados. Pero pues nuestros padres tienen muchas limitaciones y no pueden darnos todo eso. Entonces, cuando una de esas acciones no es recibida, nace la indignación de decir, ¿por qué a mí? Y entonces se vuelve uno como contra el mundo, ¿no? Y esa es la energía del ser inferior. Es esa parte que para defenderme odio y agredo a los demás. Esa es totalmente escondida normalmente. Te digo, en algunas estructuras, como el expansivo, a veces el ser inferior es idealizado y se vuelve la máscara, pero es esa reacción que tuvimos de niños de estar enojados y que muchas personas, en lugar de expresarlos y decir, mamá, te odio, se callan porque mamá viene y te da bueno, ahora ya no se usa que los golpeen, pero a nosotros sí nos golpeaban, y un cinturonazo o una nalgada. Y entonces tú aprendes a que no puedes decir las cosas feas de mamá. Entonces te las callas, te las tragas, empiezas a tener problemas digestivos y todo, conectando un poco con la medicina germánica, que no es gratis guardarse todo este enojo que uno tiene consecuencias a la larga. Y básicamente el guía dice que es el amor propio malentendido, en donde yo me amo y odio a los demás, cuando el amor debe de ser universal e incondicional. ¿Sí? Ese es el ser inferior. El ser inferior esconde la herida, el dolor. A la edad que fuimos heridos, que es de 0 a 7 años o antes, todas nuestras heridas ya las vivimos de 0 a 7 años y todas las demás son repeticiones de lo mismo. Y hablando en medicina germánica es ir sobre el mismo riel cerebral una y otra vez y entonces eso nos va limitando y nos va haciendo, como se dice en inglés, narrow-minded o cerrados, o sea, nada más vemos una cosa y no nos abrimos a ver toda la expresión de la vida. El dolor por cada estructura del expansivo es la impotencia y la desesperanza, no ser visto ni escuchado, ni reconocido.
Del restrictivo es ser muy exigido y no ser amado cálidamente e incondicionalmente, sino es un amor muy condicional. Son aquellos que quieren ser perfectos, que son muy intelectuales, que no sienten nada, que están más allá del bien y el mal, que su pretensión desde su máscara es que nada los toca, nada los altera, son fríos, calculadores. Ahora, siendo expansivo, usa uno cualquiera de las máscaras, el que se somete, el que es voluntarioso o el que es restrictivo. Según el burro es la pedrada, porque el expansivo lo que quiere es hacer su voluntad. El restrictivo quiere ser admirado y que no lo moleste ni reconocido, y el estático quiere ser amado incondicionalmente, apapachado, aplaudido, amoroso. Pero entonces el dolor se esconde porque a esa edad, tan chiquitos, es devastador ver que tus padres no te dan la bienvenida que te deberían de haber dado. Entonces es un dolor que físicamente es de muerte. Y entonces ahí viene, como queremos vivir y sobrevivir, ahí viene empieza la defensa, que es el ser inferior, que al sentir el odio se siente uno mejor que al sentir el dolor. El dolor es devastador y el odio te energetiza y te hace sentir más poderoso. Y por eso tenemos adicción al ser inferior, porque nos hace sentirnos más vivos y menos vulnerables y desempoderados. Al odiar a alguien, aunque no lo digas, pero estar todo el tiempo criticando y diciendo que poca y tararara y con todo el rollo mental, te sientes mejor a sentirte devastado, rechazado, vulnerable, inclusive hoy en día, ¿no? Abajo de todo eso está el ser superior. El ser superior es la esencia de vida, esa parte de mí que quiere amar, conectar, vivir, expresar, explorar, experimentar quién soy, vivir la vida, está agradecida de la oportunidad de estar en este planeta y lo que quiere es expandirse. Desgraciadamente está hasta abajo, escondida debajo de todas estas capas. Ok. Claro, entonces podemos decir que nuestro ser inferior, y gracias a todo este eh, pues coraje, sentimiento mal dirigido, es que nosotros formamos esta máscara que nos impide, bueno, no nos impide, en realidad nos ayuda de alguna manera Sí, a y yo sobrevivir. cambiaría eso de mal dirigido. Al contrario, es un mecanismo para sobrevivir. Si de niños sintiéramos el dolor que nos causa no ser bienvenidos, no sobreviviríamos, ¿sí? Como seres humanos, sentimos indignación profunda por no ser bien tratados. Inclusive hoy en día, ¿no? Si no nos Claro. tratan bien, es una indignación así de... ¡Ah! Y no está, yo no le pongo tanto como el ego o ser narcisista. Es muy natural. Pues yo siento porque somos seres divinos y mereceríamos ser bien tratados, ¿sí? Pero pues estamos acostumbrados a ser maltratados. Y para sobrevivir ese dolor, sale la maravillosa herramienta, porque no es mala, ni es malintencionada, ni nada, del ser inferior. Todo el trabajo del pathwork, básicamente, es para que te quites la máscara, al menos tú contigo misma, y reconozcas a tu ser inferior, tus ansias de venganza, tu deseo de ir sobre los otros, tu falta de consideración hacia los demás, porque ya estamos más cerca de la verdad de quiénes somos. Y en la medida que te das cuenta que aquella parte de ti que es la más odiada, la más repudiada, la que tuviste horror de que los otros la percibieran, que la escondiste muy bien, al reconciliarte con eso empiezas a sentir una fuerza maravillosa de congruencia y de aceptación de ti misma. Entonces, todo el trabajo del pathwork es para salirnos de la máscara y confrontar nuestro ser inferior y abrazarlo y darnos cuenta que es una herramienta muy valiosa, que ha estado escondida y que además esconderlo nos causa un cansancio y un estrés físico terrible. Cuando tú ya estás bajando más hacia la realidad, estás más cerca del ser superior. Obviamente, también en la terapia tratamos de sentir el dolor, ¿sí? Que el dolor también lo tenemos satanizado, no queremos sentir el dolor, pero con este trabajo te das cuenta que al sentir el dolor sientes una liberación y una libertad
Y entonces eso poco a poco va quitando las capitas que te van acercando a tu ser superior, que es tu esencia. ¿Me expliqué? Y no desde una forma de voluntad, sino empieza a ser natural. Empiezas a sentirte más agradecido con la vida, más espontáneo, más en contacto con tu intuición, más en contacto con tus entrañas, porque literalmente es ir bajando. Claro, y justamente esta parte de ir bajando, aquí también nos mencionas acerca de las corrientes forzantes Ujú. eh, que nos afectan. ¿Cómo lo podríamos explicar mejor esta Las parte? corrientes forzantes nos afectan cuando los otros nos quieren forzar a hacer que hagamos su voluntad. Pero las corrientes forzantes nosotros las usamos para querer forzar a los otros a hacer nuestra voluntad. Y la corriente forzante en el expansivo es la voluntad, el voluntarioso, que dices no y parece que dijiste sí y no te escucha y vuelves a decir que no y es otra vez sí y entra por otro lado y primero se hace el indignado y luego hay el pobrecito y te quiere crear culpa o luego te agrede. Usa cualquiera con tal de hacer su voluntad. La otra corriente forzante es la del que se somete para que lo cuides, para que tú te hagas responsable de él, porque él no se quiere hacer responsable de sí mismo, él o ella. Y la otra corriente forzante de la máscara del restrictivo es yo no necesito nada, yo estoy más allá del bien y el mal, mátense, yo no me involucro, yo no siento, yo no me ensucio, etcétera. Claro, es súper importante y es muy bonita la imagen que pones en tu manual sobre este iceberg para poder llegar al fondo, ¿no? Esta máscara que es la parte visible del iceberg y de Ujú, ahí vamos viendo. Otra de las partes son conclusiones equivocadas. ujú. Bueno, las conclusiones equivocadas son aquellas en las que, por ejemplo, en mi caso, mi conclusión equivocada fue que yo siendo fuerte iba a ser feliz, ¿sí? Y no mostrando debilidad. Y, y bueno, mucho tiempo castré literalmente mi parte vulnerable hasta que me enfermé y tuve que enfrentarla. Y fue con terapia, con bioenergética principalmente al principio y luego el pathwork y luego core energética. Pero las conclusiones equivocadas son, por ejemplo, las generalizaciones de como mis papás no me quisieron, no merezco amor. No merezco amor es una conclusión equivocada. O tengo que cuidar a todo mundo, tengo que cargar a todo mundo. Yo ayudo a todos los demás porque yo sé más, yo puedo más. Hay muchísimas y es bien importante en terapia descubrir nuestras conclusiones equivocadas que en un momento dado creímos que nos iba a dar felicidad, pero que después nos damos cuenta que son monsergas, son cadenas que nos atan para no poder ser espontáneos y ser quienes somos. A veces vulnerables, a veces podemos apoyar, pero a veces necesitamos apoyo, o sea, humanos, con todas las facetas que implica ser humano, no fijados, congelados a una forma de respuesta ante la vida. Claro, y eso nos va a ayudar justamente a este camino para llegar a, a ver el mundo de una mejor manera, ¿no? A ver el mundo de tal cual es, como Mejor me manera yo no la pondría, sino ves al mundo, porque antes de eso tú ves al mundo con filtros, ¿sí? Si dice. tú ves al mundo desde el filtro de yo soy la que puedo con todo, obviamente vas a traer gente que va a querer que resuelvas todo, para que tú te mantengas con esa máscara, ¿me explico? De la apoyadora y de la que puede con todo, porque si no se cae el teatrito, ¿sí me explico? Y es mágico, porque entonces te empiezas a llenar de parásitos a que necesitas cargar y cuidar, hasta que llega un momento que te das cuenta, te hartas y empiezas a desechar, ¿sí? El otro día posteé algo en Facebook que está muy padre, dice, la gente que ya no te funciona cuando cambias ya no está, ¿sí? Está mientras Se te van. funcionaba para algo, para que vieras un patrón destructivo o una conclusión equivocada, de qué es lo que estamos hablando. Las conclusiones equivocadas serían también los programas y lo que nos hace ver la vida así. Cuando ya nos quitamos esas conclusiones equivocadas, ya no tenemos conclusiones. Estamos abiertos a que la vida sea como tiene que ser
sin este estigma de ser la fuerte, ser la apoyadora, ser la que cuida, ser la que resuelve, o ser la parásita, la que no puede, no asumiendo mi fuerza, escondida, o el súper acá que hasta súper derecho y súper rígido porque nada lo toca y tiene miedo de todo y está más allá del bien y el mal. O sea, el cuerpo habla muchísimo, la estructura corporal también habla de quién es qué, Claro que sí. no, de qué está usando cada quien, ¿sí? Y eso ya lo vamos a ver muy pronto porque es una de las partes bastante interesantes que nos pueden ayudar justamente a llegar al centro. Y cuando vamos después de esta visión del mundo, donde ya vemos el mundo tal cual es, sin poner estos filtros, estas máscaras, vamos a llegar a la herida, que es esa parte dura, donde vamos a ver, a vernos justamente, ¿no? ¿Vamos a llegar a dónde? Perdón, no entendí. A la herida. Sí, al dolor, el que está escondido debajo del ser inferior. O sea, el ser inferior nace de la indignación de haber sido lastimados y oculta el dolor, la herida. Esa es la meta del ser inferior. Cuando nosotros, para poder seguir este, este manual y viendo la imagen que tú nos muestras acerca de la máscara, podemos ir pasando por cada uno de estos pasos para poder llegar al ser superior, donde ya nos sentimos pues en amor, con nuestro poder, con nuestra creatividad, con, con, con más fuerza para enfrentar la vida, pero ya desde una postura más libre y sana, podríamos decirlo, ¿no? Sí, ahora no es lineal. No es que vamos así, ya llegamos y ya nos realizamos y ya somos iluminados por siempre y para siempre. No, es este fluctuante. A veces podemos no estar en nuestro ser inferior y otras veces es una situación que nos detona tanto que sale el ser inferior con todos sus matices, ¿no? De deseo de venganza y sin piedad y lo que sea. Y otras veces sentimos tanto dolor que nos sentimos sobrepasados y otras veces estamos pretendiendo que nada nos molesta. Por eso te digo que este proceso es orgánico, no es de voluntad. La única voluntad que se tiene que tener es querer conocerme tal cual soy, con todos mis matices. No querer llegar a ser superior porque no, entonces no llegas. Ni tampoco querer ver, o sea, son los pasos que se van dando naturalmente. Es como ir en una carretera, o sea, no puedes pretender que no vaya a haber topes, y menos en México, ¿sí? O en tronques peligrosos, o sea, tú te vas adaptando conforme vas en el camino, por eso se llama camino al centro, con las diferentes circunstancias que te van mostrando quién eres tú, pero no puedes pretender estar todo el tiempo en el ser superior. Solamente una persona iluminada y son contadas en el mundo. Sí, como decía en el video anterior, somos afectados por todo. Por ejemplo, ahorita el eclipse que acaba de pasar, yo lo sentí muy fuerte en la cabeza, no sé por qué, a las 12 del día yo sentía que la cabeza me iba a estallar. Y bueno, aparte la extrañeza de ver la luz y lo raro que se sentía, o sea, nada más eso, a mí ahorita no me ha pasado nada ni nada, pero eso es impactante. Entonces, todo nos impacta y con todos reaccionamos con todos estos niveles de nuestra personalidad, dependiendo del momento. Y lo mejor es no tener meta más que conocerme y quererme tal cual soy. Eso es súper importante mencionarlo porque muchas veces yo misma me he sentido como, wow, me siento muy bien después de una terapia y voy muy bien y unos días, pasan unos días y ¡pum! Cambia todo, ¿no? O siento un bajón y yo he escuchado de muchas más personas que se sienten así, voy muy bien, muy bien, muy bien y después algo me pasó y entonces regresé es importante mencionar que, como dices tú, cada quien va a llevar su proceso y debemos permitirnos jugar, bueno, tener estos cambios, ¿no? Y aparte, bueno, el guía del Pathwork hace énfasis en eso, en que es todo, somos como una esfera. Y por ejemplo, a lo mejor en alguna terapia ves una faceta de ti y luego tú solita ves otra faceta parecida a esta. Pero
parece que es el mismo problema, pero se ve desde diferente perspectiva. Por eso es bien importante llevar el diario para ver qué característica nueva del mismo trauma estoy viendo. Por ejemplo, para mí, mi madre ha sido muy difícil, o sea, todo ese trabajo con ella ha sido muy difícil toda mi vida, desde que nací, o al año que, a los 2 años que nació mi hermano, porque me sentí totalmente desplazada, etcétera, etcétera. Pero en lugar de sentirte devastada, porque dices, ay, otra vez estoy viendo a mi mamá, pero yo creía que ya la había superado y otra vez lo mismo. Pero si eres honesta y cuidadosa en tu introspección, te das cuenta que ves otros matices, ¿sí? Y cada vez puede ser, al principio muy chiquita vi el abandono, cuando nace mi hermano, que mi mamá casi se muere, entonces me dejó de cargar. Y en una regresión de mis primeras terapias, me vi jalando a mi mamá y que mi mamá no me podía cargar y fue devastador. Hasta luego se confirma eso cuando mi mamá se muere. Hasta luego cómo me manipulaba. Y así vas desenmarañando ese personaje enorme que es tu madre, que es la que más te afecta desde que te concibe. Y entonces vas viendo diferentes facetas de la herida, ¿sí? Y también lo maravilloso es que al mismo tiempo la vas honrando más, porque aparte, mi mamá me tuvo de milagro porque ella no quería hijos y se sacrificó el sacrificio de tenerme, pues para mí hoy en día es suficiente, ¿sí? Y ahora la honro y sus defectos pues son parte de las cualidades que tengo hoy o que me hizo ser quien soy hoy. Entonces, vamos a lidiar, yo creo que vamos a lidiar de por vida con mamá, ¿sí? Y con papá también tal vez, dependiendo de las situaciones que nos van saliendo en la vida. ¿Con qué dirías que podríamos empezar? Como para dejar una tarea. Bueno, pues hay que empezar con la máscara, hacer una lista de cuál es el ideal que yo me estoy molestando, porque aparte eso se convierte en imagen idealizada y en el tirano interno y en esa parte de mí que me estoy friegue, friegue, friegue para tener que ser, para poder ser feliz, ¿sí? Entonces, hacer una lista de lo que yo creo que debo de ser para ser feliz. Y al lado, otra lista de lo que no quiero ser. Y normalmente ese es esto es lo que escondemos, ¿sí? Ok, Entonces, por ejemplo, entonces, si yo quiero ser fuerte y segura e independiente, entonces voy a esconder mi debilidad, mi dependencia y mi inseguridad, ¿sí? Y eso te va a empezar a dar una idea de qué es lo que estás escondiendo, qué está detrás, debajo de la máscara. Ese es un ejercicio fácil. Y otro que es muy bueno, que también lo recomiendo ahí en el manual, es preguntarle a los otros nuestros defectos, que eso poca gente le gusta hacerlo. ¿Qué piensas de mí? Y a la hora de la hora, cuando el otro te dice quién eres de verdad, dices, ay, chihuahuas. Y entonces ahí nada más decir, ouch, estoy haciendo mi tarea. reconocer cada uno de los comentarios que nos den, ver si cachas, si realmente Sí, que te lo, digan, oye, ¿me dices mis defectos? Y así, sin chistar, nada más escribirlos. wow, qué duro. Ok, bueno, pues ese es un buen inicio para poder ah, ir viendo y ir quitando la máscara que nos ponemos. Claro que sabemos que entonces, La como nos máscara no la vas a quitar, ¿eh? La máscara se usa y no se usa. Y el chiste es darte cuenta que estás usando tu máscara. Y a veces es muy importante usar la máscara para lograr ciertas cosas. O sea, se oye mercenario y poco humano y poco nice, pero pues si necesitas manipular a alguien para sacar algo, pues igual te pones la máscara de la buena, pobrecita abusada, o de la cabrona hija de puta. O sea, la máscara no te la creas, no te la quites. Quítatela para que veas lo demás, pero la máscara siempre está ahí disponible para usarla como sea conveniente. ok, eso es importante. Me gusta esa parte porque entonces no No, estamos, eh, cómo se diría? No, no luchando estamos, con ninguna de tus partes, sin ujú, integrando.
Y entre más integras, más poderosa te haces, porque si ya no estás peleando con tu máscara, y si ya no estás peleando con tu ser inferior, y si ya no estás peleando con tu herida, entonces puedes ser más desde el ser superior, espontánea y de acuerdo a las circunstancias de la vida. Si vas a pasar un tope, no vas a ir a 100, tienes que bajar la velocidad, ¿sí? Si hay un entronque difícil, cautelosa, restrictiva, calculadora, y si necesitas pasar muy rápido, expansiva y le aceleras a todo, ¿sí? O sea, el chiste es ser adaptados a la vida y no tener conceptos rígidos que nos limitan y nos enferman. Claro, y el conocernos a nosotros, el ver esa parte para usarla a nuestro favor más bien. Claro, ver tus herramientas es como abrir tu caja de herramientas y decir, ay, wow, mira, tengo este martillo, tengo este desarmador y puedo hacer esto con esto y luego los puedo combinar y empezar a hacer magia. Eso es fantástico, sí, porque ya no se siente como que "Ay, estoy luchando contra algo mío, No, como no, eso es lo peor. No es desde el centro, para retomar el nombre, observas todo lo que eres y sacas las herramientas que necesitas para ser el ser creativo y poderoso con miles de recursos que eres y manifestar todo lo que quieres. ¿Me explico? claro, Manifestarte completamente, ser un canal de vida que se adapta a todas las circunstancias y no tiene una idea preconcebida de lo que tiene que ser la vida. para no sentirnos ni juzgados, ni que tenemos que cumplir con las expectativas de los demás, sino No, más bien yo cumplo las expectativas mías con mis eso. herramientas Soy desde mí. libre, yo soy libre de actuar como yo quiera, consciente del precio que voy a pagar.